Sofía Méndez tenía solo 7 años cuando se dio cuenta de que era invisible. No literalmente, claro, pero a los ojos de sus padres, simplemente no existía. Mientras su hermana Isabella, 2 años mayor, recibía aplausos por cada pequeño logro, Sofía podría haber descubierto la cura del cáncer y sus padres aún la estarían admirando. Mi hija es una genio, decía siempre Margarete Méndez, presumiendo las notas promedio de Isabella como si fueran trofeos olímpicos. Va a ser médica, igual que su padre. El doctor Roberto Méndez, un reconocido cardiólogo, meneó la cabeza con orgullo. Isabella tiene el don. Sofía, en cambio, hizo una pausa, mirando a su hija menor con algo que rozaba la decepción. Bueno, no todos nacen para la grandeza. El restaurante Temperos da Bobo era más que un negocio familiar, era el corazón de la familia Méndez. Heredado de su abuela materna, el sencillo establecimiento en el centro de la ciudad había mantenido a la familia durante 3 generaciones. Pero para Roberto y Margarete, el restaurante era solo una fuente de ingresos extra mientras Isabella se preparaba para seguir los pasos de su padre en la medicina. Isabella, querida, no tienes que preocuparte por eso, decía Margarete cada vez que su hija mayor se ofrecía a ayudar en el restaurante. Tienes que concentrarte en tus estudios. Tu futuro es mucho más importante. Sofía, de 12 años, ya se sabía esta conversación de memoria. Siempre era la que se quedaba en el restaurante después de la escuela, lavando platos, atendiendo mesas y escuchando a los clientes hablar maravillas de la comida de la abuela, recetas que había memorizado viéndola cocinar. Sofía, la mesa 3 te espera, llamó papá desde la cocina. Y no olvides sonreír. A los clientes les gusta eso. Mientras tanto, Isabella estaba en casa, cómodamente instalada en su dormitorio rosa, con un escritorio de estudio nuevo, una computadora de última generación y todos los libros que pudiera desear. A sus 14 años, ya hablaba de qué universidad elegiría para estudiar medicina. Pulgares hacia arriba si ya estás enojado con los padres de Sofía, deja un me gusta y sigue mirando. La venganza apenas comienza. A los 15 años, Sofía tuvo su primera revelación culinaria. Era un jueves ajetreado cuando el chef que su padre había contratado no apareció. Roberto estaba desesperado. Habían planeado una fiesta de cumpleaños para 50 personas. Voy a tener que cancelar, murmuró, pasándose las manos por el pelo. No puedo con todo esto solo. Puedo ayudar, dijo Sofía tímidamente. Roberto miró a su hija como si se hubiera ofrecido a operarla del corazón. Sofía, esto es un asunto serio. No es broma. Papá, sé preparar todas las recetas de la abuela. Y algunas otras también. Desesperado, Roberto aceptó. Lo que sucedió esa noche lo cambió todo. Sofía no solo logró preparar todo el banquete ella sola, sino que superó todas las expectativas. Los invitados no paraban de elogiar la comida y preguntaban quién era el chef. Era mi hija, respondió Roberto, sorprendido de su propio orgullo momentáneo. Pero a la mañana siguiente, cuando Isabella bajó a desayunar quejándose de su examen de química, toda la atención volvió a centrarse en ella. El logro de Sofía quedó en el olvido como si nunca hubiera sucedido. La preparatoria trajo consigo la revelación más dolorosa de todas. Isabella, a pesar de todas las oportunidades, no pudo mantener buenas calificaciones. Sus promedios oscilaban entre 6 y 7, y reprobó matemáticas 2 veces. Aún así, sus padres contrataron tutores privados, pagaron cursos preparatorios e incluso consideraron enviarla a una costosa escuela privada. Sofía, por otro lado, mantuvo un promedio de 9,5 incluso estudiando sola tras largas horas en el restaurante. Cuando mostró su boleta de calificaciones, su madre simplemente murmuró, «Qué bien, cariño», sin siquiera mirarla. «Mamá, viste que saqué sobresalientes en todas mis materias». «Genial, Sofía. Ahora ayúdame a encontrar un curso de tutoría para tu hermana. Necesita aprobar el examen de admisión». El momento más doloroso llegó cuando Sofía cumplió 17 años. Había ahorrado hasta el último centavo de sus propinas en restaurantes y había conseguido una beca parcial para estudiar gastronomía. Solo necesitaba la ayuda de sus padres para reunir el dinero. «Gastronomía», rió Roberto, genuinamente divertido. «Sofía, ¿no hablarás en serio?
Eso no es una profesión. Papá, tengo talento para esto. ¿Ya viste lo que podía hacer en el restaurante? Cualquiera puede cocinar siguiendo recetas, Sofía. No es una carrera. Es un hobby. Margarete apoyó a su marido. Hija, necesitas pensar en algo más sólido. ¿Qué te parece la docencia? O podrías trabajar en el restaurante, no necesitas un título para eso. Ese mismo mes, Isabella decidió que ya no quería estudiar medicina. Quería estudiar arquitectura. Sus padres reorganizaron de inmediato todos sus planes, contrataron a un arquitecto para que le diera clases particulares y comenzaron a investigar las mejores escuelas de arquitectura del país. Sofía cumplió 18 años en medio de una de las mayores peleas familiares. Isabella había reprobado sus exámenes de admisión a la universidad por segunda vez, y sus padres estaban considerando pagarle sus estudios en una universidad privada muy cara. «Vas a gastar 40.000 reales al año en Isabella», dijo Sofía, sin poder contenerse más. «Pero cuando te pedí ayuda con un curso de 2.000 reales, te reíste en mi cara. No compares las cosas, Sofía», dijo Roberto, irritado. «Isabella tiene potencial. Solo necesita más oportunidades. ¿Y yo qué? No tengo potencial». «Tienes otros talentos, hija», dijo Margarete con condescendencia. «No todo el mundo necesita ir a la universidad». Fue en ese momento que Sofía tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, metió sus pocas cosas en una mochila, tomó todos sus ahorros, unos 3.000 reales en propinas ahorradas a lo largo de los años, y dejó una simple nota en la mesa de la cocina. «Te demostraré que estás equivocado. No tendrás que preocuparte por mí nunca más». Comenta abajo. ¿Crees que Sofía hizo bien en irse de casa? ¿Qué harías en su lugar? Sao Paulo fue un shock para Sofía. A los 18 años, sola en la gran ciudad, descubrió que 3.000 reales no le durarían mucho. Alquiló una pequeña habitación en una pensión del centro y empezó a buscar trabajo. ¿Experiencia?, preguntó el gerente del primer restaurante donde intentó trabajar. «Trabajo en el restaurante de mi familia desde que tengo 12 años», respondió Sofía esperanzada. «Esto no cuenta como experiencia laboral. ¿Tienes algún curso? ¿Certificado?». La respuesta siempre fue no. Sofía descubrió que, a los ojos del mundo, no era más que una chica de campo sin cualificaciones. Pero no se rindió. Consiguió trabajo lavando platos en un restaurante local. El sueldo era mínimo, pero lo aguantó. De madrugada, cuando el negocio bajaba, observaba a los cocineros trabajar, memorizando técnicas y aprendiendo sobre especias que nunca había visto. «Oye, chica», dijo un día el chef Antonio, un hombre negro de unos 50 años que se había convertido en su mentor no oficial. «Nunca dejas de observar. ¿Quieres aprender?». «Más que nada en la vida», respondió Sofía con los ojos brillantes. «Entonces hagamos un trato. Me ayudas a preparar la mise en place cada mañana y te enseñaré lo que sé. Pero tiene que ser antes del trabajo. ¿De acuerdo?». Sofía aceptó de inmediato. Empezó a despertarse a las 4 de la mañana para estar en el restaurante a las 5. Antonio se convirtió en el padre que nunca tuvo, enseñándole no solo técnicas culinarias, sino también lecciones de vida. «Cocinar se trata de amor, chica», le decía mientras le enseñaba a preparar el risotto perfecto. «Puedes tener la mejor técnica del mundo, pero si no le pones amor a tu comida, no tendrá alma». 2 años después, Sofía se había convertido en una cocinera respetable. Antonio la había ascendido a ayudante de cocina y ganaba un salario que le permitía vivir con más dignidad. Pero ella quería más. Fue entonces cuando descubrió la existencia de los concursos de cocina. El primero fue un desastre. Se puso nerviosa, quemó el pescado y fue eliminada en la primera ronda. Pero algo había despertado en ella, la adrenalina de la competición, la presión del tiempo, la creatividad necesaria para impresionar a los exigentes jueces. «Lo intentaré de nuevo», le dijo a Antonio. «Claro que sí», respondió sonriendo. «Pero esta vez nos prepararemos como es debido». Antonio se convirtió en su entrenador personal. Pasaban domingos enteros en el restaurante vacío, con Sofía practicando platos elaborados, probando combinaciones inusuales y desarrollando su propia identidad culinaria. El segundo concurso fue mejor.
Sofía llegó a las semifinales. En el tercero, quedó en tercer lugar. En el cuarto. Y la ganadora del concurso Jóvenes Chefs de Sao Paulo es Sofía Méndez. Sofía no lo podía creer. Tenía 21 años y acababa de ganar su primer gran concurso. El premio incluía una beca completa para estudiar gastronomía en una de las mejores escuelas de la ciudad. Esa noche, llamó a casa. Quería compartir su alegría con alguien. «Hola», respondió la madre. «Mamá, soy yo, Sofía». Un silencio incómodo. «Oh, hola hija. ¿Cómo estás?» «Mamá, gané un concurso de cocina. Podré hacer el curso que siempre quise». «Genial, hija. Mira, no puedo decir mucho ahora mismo, estamos organizando la fiesta de graduación de Isabella. Logró terminar arquitectura». Sofía colgó el teléfono, desconsolada. Incluso después de 3 años, nada había cambiado. Comparte esta historia con alguien que se haya sentido invisible en su familia. Difundamos este mensaje de superación. El curso de gastronomía le abrió las puertas a un nuevo mundo. Por primera vez en su vida, estuvo rodeada de personas que comprendían su pasión y veían talento donde su familia solo veía una afición. Sus profesores no tardaron en darse cuenta de su excepcional potencial. «Sofía tiene algo especial», dijo la chef Julia Moraes, propietaria de 2 restaurantes con estrellas Michelin. «No solo cocina bien, sino que tiene visión». Durante sus estudios, Sofía sobresalió en todas las materias. Aprendió sobre gestión de restaurantes, costos, marketing y administración. Descubrió que no solo tenía talento culinario, sino también una aguda mentalidad empresarial. A los 23 años, se graduó como la mejor estudiante de su clase. Julia Moraes la invitó a trabajar como sous chef en su restaurante insignia. El salario era 3 veces superior al que Sofía había ganado antes. «Tienes futuro en este campo», dijo Julia. «Pero no como empleada. Naciste para ser tu propia jefa». Sofía tomó este consejo muy en serio. Mientras trabajaba en el restaurante de Julia, desarrolló sus propios platos, creando una identidad culinaria única que fusionaba la tradición familiar con técnicas modernas. En su tiempo libre, ofrecía servicios de chef personal a clientes adinerados. A los 25 años, ya había ahorrado suficiente dinero para abrir su propio restaurante. Era un local pequeño, con solo 12 mesas, pero rápidamente se convirtió en uno de los más populares de la ciudad. Los críticos gastronómicos no tardaron en darse cuenta. «Sofía Méndez es una revelación», escribió la crítica gastronómica del periódico Estado de Sao Paulo. «Su cocina es una poesía de sabores, un homenaje a las tradiciones brasileñas con un toque contemporáneo incomparable». El éxito de su primer restaurante le abrió todas las puertas. Sofía fue invitada a programas de televisión, sus platos se volvieron tendencia en redes sociales y los inversores comenzaron a buscarla. A los 28 años, ya había abierto 3 restaurantes más, cada uno con una temática diferente. También lanzó una línea de condimentos artesanales que se convirtió en un éxito nacional. Sus ingresos anuales superaban los 2 millones de reales. Pero Sofía no había olvidado sus orígenes. Creó un programa de becas para jóvenes de bajos recursos interesados en la gastronomía, contrató a Antonio como chef ejecutivo en uno de sus restaurantes y siempre mantuvo en su menú adaptaciones sofisticadas de las recetas de su abuela. «Nunca olviden sus raíces», les decía a los jóvenes a los que orientaba. «Pero no dejen que los limiten». A sus 30 años, Sofía era considerada una de las chefs más prometedoras del país. Acababa de firmar un contrato para abrir restaurantes en otras ciudades cuando recibió una llamada que lo cambiaría todo. Sofía. Era la voz de su madre, que no había oído en 2 años. «Hola mamá. Hija, necesitamos hablar. ¿Podrías venir?» «¿Pasó algo?» «Se trata del restaurante. Estamos en problemas». Sofía descubrió que, durante los últimos 5 años, mientras construía su imperio culinario, su familia había enfrentado una serie de crisis. El restaurante familiar estaba al borde de la quiebra, Roberto había perdido dinero en malas inversiones, e Isabella, tras graduarse en arquitectura, había gastado una fortuna intentando montar un negocio que nunca prosperó. «¿Cuánto debes?», preguntó Sofía,
sentada a la mesa de la cocina donde había crecido. Unos 200.000 reales, respondió Roberto, evitando la mirada de su hija. ¿Y el restaurante? Está hipotecado. Si no podemos pagarlo, lo perdemos todo. Sofía miró a su alrededor. El otrora próspero restaurante estaba claramente en decadencia. Las mesas eran viejas, la decoración anticuada y, por el tráfico que veía, había pocos clientes. ¿Por qué no viniste a verme antes? Margarete y Roberto se miraron avergonzados. Pensábamos que todavía estabas enojado, dijo mamá. ¿Enojada? Sofía soltó una risa amarga. No estaba enojada. Estaba construyendo mi vida. Nos enteramos de su éxito, dijo Roberto con humildad. Los vimos en televisión, leímos sobre sus restaurantes. Estábamos orgullosos. ¿Orgullosa? Sofía no lo podía creer. Ahora estás orgullosa. Pulgares hacia arriba si te emociona ver La venganza de Sofía. Dale a me gusta. Y no olvides suscribirte para no perderte el épico final. Isabella apareció al día siguiente. A sus 32 años, distaba mucho de ser la hermana perfecta que Sofía recordaba. Parecía cansada, derrotada. Hola, Sophie, dijo, usando su apodo de la infancia. Hola, Isa. Los dos estaban sentados en el jardín de la casa, como lo hacían cuando eran niños. Siempre lo supe, dijo Isabella de repente. ¿Sabías qué? Que te trataron mal. Que yo era el favorito sin merecerlo. Sofía se quedó en silencio. Intenté hablar con ellos varias veces, ¿sabes? Para decirles que eras más inteligente, más talentoso. Pero no me escuchaban. Y yo era un cobarde. Me gustaba ser el favorito, aunque sabía que estaba equivocado. Isabella empezó a llorar. Mi vida es un fracaso, Sophie. Nunca he logrado nada sola. Siempre he necesitado su ayuda, y aún así, nunca se me ha dado bien nada. Tú lo has logrado todo sola. Eres increíble. Sofía sintió una mezcla de ira y lástima por su hermana. Una parte de ella quería gritar, decir todo lo que había estado reprimiendo durante años. Pero otra parte veía a una mujer rota, víctima y beneficiaria a la vez de un sistema familiar desestructurado. No voy a ayudarte, dijo finalmente Sofía. Isabella dejó de llorar, sorprendida. No voy a dar dinero, no voy a pagar deudas, no voy a salvar el restaurante. Lo entiendo, dijo Isabella en voz baja. Pero te voy a hacer una propuesta. Sofía reunió a la familia en la sala esa noche. Roberto, Margarete e Isabella la miraron con anticipación y temor. Voy a comprar el restaurante, anunció Sofía. Los tres se miraron esperanzados. Voy a saldar todas las deudas, renovar completamente el local y convertirlo en el cuarto restaurante de mi cadena. Sofía, esto es maravilloso, comenzó Roberto. Todavía no he terminado, lo interrumpió. Vas a trabajar para mí. El silencio era absoluto. Papá, vas a trabajar en la cocina. Como ayudante. Mamá, serás camarera. Isabella, lavarás platos. Sofía, esto es humillante, dijo Margarete. ¿Humillante?, rió Sofía. Lo hice toda mi infancia. Al parecer, para ustedes, no era humillante cuando lo hacía. Pero somos tus padres, protestó Roberto. Y yo soy tu hija. La hija a la que trataste como a una sirvienta mientras complacías todos los caprichos de tu hija, especial. Sofía se puso de pie. Tienes 24 horas para decidir. ¿Aceptas mi propuesta o lo pierdes todo? Así de simple. 3 días después, Sofía firmó los papeles que la convertían en propietaria del restaurante donde había trabajado desde niña. Mantuvo el nombre Temperos da Bobó en honor a su abuela, pero cambió por completo la decoración, el menú y el funcionamiento. El primer día de trabajo del nuevo equipo fue tenso. Roberto, acostumbrado a ser el jefe, tenía dificultades para seguir las órdenes de su propia hija. Margarete se quejaba de su uniforme de camarera y de su salario. Isabella, que nunca había trabajado en un restaurante, rompió 6 platos durante su primer turno. Van a tener que esforzarse más, dijo Sofía al final del primer día. Este restaurante tiene un estándar de calidad que mantener. Sofía, no puedes tratarnos así, dijo Roberto. Somos tu familia.
Ahora recuerdas que somos familia. Sofía lo fulminó con la mirada. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando tenía 17 años y necesitaba ayuda? Pero Sofía no era cruel. Era justa. Fijó objetivos claros, ofreció capacitación y prometió aumentos salariales según el rendimiento. También dejó claro que si realmente se esforzaban, podrían ascender dentro de la empresa. 6 meses después, el restaurante estaba irreconocible. El negocio se había triplicado, las reseñas en línea eran excelentes y el personal, incluida la familia, se había adaptado a la nueva realidad. Roberto, sorprendentemente, descubrió que disfrutaba cocinando. Bajo la supervisión de Sofía, aprendió técnicas que jamás había imaginado y comenzó a desarrollar una auténtica pasión por la gastronomía. «Sabes que me gradué de medicina porque mi padre quería», le confesó un día a Sofía, mientras preparaban la mise en place. «Nunca me gustó ser médico». «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía. «Ahora me despierto con ganas de ir a trabajar». Nunca pensé que diría eso. Margarete también había cambiado. Trabajar como camarera la había puesto en contacto directo con los clientes y descubrió que tenía un talento natural para la atención al cliente. Se convirtió en una de las empleadas más queridas por los clientes. Isabella fue quien más sorprendió a todos. Tras superar el impacto inicial, se entregó a su trabajo con una determinación que nunca antes había mostrado. A los pocos meses, Sofía la ascendió a supervisora de limpieza y luego a subgerente. «Por primera vez en mi vida, me siento útil», le dijo Isabella a Sofía. «Gracias por darme esta oportunidad». Un año después de hacerse cargo del restaurante, Sofía recibió una propuesta inesperada. Una cadena de televisión quería hacer un documental sobre su historia de superación. El programa se llamaría De rechazada a emprendedora, la historia de Sofía Méndez. «No lo sé», le dijo Sofía al productor. «No quiero exponer a mi familia». «Pero eso es precisamente lo que hace especial su historia», argumentó el productor. «No se trata solo de éxito empresarial. Se trata de perdón, reconciliación y segundas oportunidades». Sofía habló con su familia antes de aceptar. Para su sorpresa, todos accedieron a participar. «Quiero que la gente sepa lo que hicimos», dijo Roberto. «Y cómo nos salvaste, incluso después de todo». El documental fue un éxito rotundo. La historia de Sofía conmovió a millones de personas y se convirtió en una de las emprendedoras más admiradas del país. Recibió invitaciones para dar conferencias, escribió sus memorias y apareció en la portada de varias revistas. Pero el momento más especial fue cuando recibió el Premio Empresaria del Año de la Asociación Brasileña de Restaurantes. En la ceremonia, dedicó el premio a su abuela, fallecida años atrás. «Mi abuela siempre decía que la comida hecha con amor nutre no solo el cuerpo, sino también el alma», dijo Sofía con emoción. «Hoy entiendo que esto aplica a todo en la vida. Cuando hacemos las cosas con amor, incluso después de mucho dolor, podemos transformar cualquier situación». Bocadillo de diálogo. Comentario. ¿Qué parte de la historia te conmovió más? ¿La lucha de Sofía? ¿La transformación de la familia? Queremos saberlo. 2 años después de la transformación del restaurante, Sofía estaba en su oficina cuando recibió una visita inesperada. Era su madre, pero no estaba allí por trabajo. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Margarete nerviosamente. «Claro, mamá. Siéntate». Margarete se sentó, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Quería disculparme», dijo finalmente. Sofía se sorprendió. En 2 años, ningún familiar se había disculpado formalmente. «Sé que lo siento, no repara años de trato injusto», continuó Margarete. «Pero necesitaba hablar. Tu padre y yo, la cagamos muchísimo. Tanto». «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Sofía, una pregunta que la había estado molestando durante años. Margarete suspiró profundamente. «Porque me recordaste a mí misma de joven. Yo también soñaba con hacer algo diferente. ¿Sabes? Quería ser periodista. Pero mis padres me obligaron a casarme joven y nunca cumplí mis sueños». Sofía escuchó en silencio. «Cuando naciste, vi en ti la misma determinación que yo. Y me asusté. Tenía miedo de que lograras lo que yo no pude. Así que, te desanimé. Pensé que si no lo intentabas, no sufrirías como yo.
¿Y Isabella? Isabella era más dócil. Más fácil de controlar. Sabía que siempre dependería de nosotros. Eso me hacía sentir importante, necesaria. Margarete comenzó a llorar. Sé que esto no justifica nada. Arruiné tu infancia por mis propios miedos y frustraciones. Tienes todo el derecho a odiarme. Sofía miró a su madre llorando y sintió algo inesperado, lástima. No una lástima condescendiente, sino una profunda comprensión de cómo el dolor no resuelto puede transmitirse de generación en generación. No te odio, madre, dijo Sofía con dulzura. Te perdono. Los dos lloraron juntos esa tarde, sanando heridas de décadas de antigüedad. 5 años después. Sofía estaba en la terraza de su quinto restaurante, que había abierto la semana anterior, cuando sonó su teléfono. Era Isabella. Sophie, tienes que ver esto. ¿Qué pasó? Acabo de recibir una oferta para gestionar 3 restaurantes de una cadena internacional. Quedaron impresionados con el trabajo que hice en nuestro restaurante. Sofía sonrió. Isabella se había convertido en una gerente excepcional, y Sofía siempre supo que eventualmente volaría sola. ¿Aceptarás? Solo si me das tu bendición. Nunca olvidaré que me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Siempre lo mereciste, Isa. Solo necesitabas la oportunidad adecuada. Tras colgar, Sofía contempló la ciudad que se extendía a sus pies. A los 35 años, había construido un imperio gastronómico, se había reconciliado con su familia y se había convertido en una de las empresarias más respetadas del país. Pero lo que más la enorgullecía no eran los restaurantes, los premios ni el dinero. Era saber que había roto un ciclo de dolor que podría haber continuado durante generaciones. Roberto se había jubilado de la medicina y se había convertido en un chef respetado, haciendo por fin lo que amaba. Margarete había vuelto a estudiar y se había graduado en administración de empresas a los 58 años, cumpliendo un sueño largamente acariciado. Isabella estaba construyendo su propia carrera, independiente y segura de sí misma. ¿Y Sofía? Sofía había aprendido que la mayor venganza no es destruir a quien te hizo daño, sino transformar el dolor en fuerza, el resentimiento en comprensión y el rechazo en motivación para convertirte en la mejor versión de ti misma. Esa noche, en el nuevo restaurante, sirvió un plato especial, una versión sofisticada del stroganoff de res de la abuela, lo primero que había aprendido a cocinar de niña. En el plato, un pequeño cartel decía: dedicado a todas las hijas invisibles que se negaron a permanecer en la sombra. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal, compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje, comentar qué parte te conmovió más. Activa la campanita de notificaciones para no perderte historias increíbles como esta. Destellos deja un comentario contándonos, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu familia? ¿Cómo superaste esta situación? Tu historia puede inspirar a otros. Silueta de personas, comparte esta historia con alguien que necesite saber que es posible transformar el dolor en fuerza y el rechazo en motivación para triunfar en la vida.